La introyección y la proyección. En el momento de estudiar la influencia que sobre el niño va a tener el contexto familiar en el que ha crecido, nos parece importante redefinir los conceptos simétricos de proyección y de introyección utilizados respectivamente por Sigmund Freud y Sándor Ferenczi y después ampliamente utilizados por psicoanalistas y psicoterapeutas de todas partes. Como proceso de introyección se conoce aquel por el cual los padres y los miembros de la familia penetran como arquetipos en nuestro inconsciente. El psicoanálisis define la introyección como la absorción por parte del yo de una característica o un rasgo que ha percibido en el exterior. Se trata pues de una apropiación. Durante la primera infancia, la única realidad que conocemos es la de nuestros padres biológicos o adoptivos y la de nuestra familia. Crecer es convertirnos en ellos. En efecto, imitamos su forma de caminar, sus gestos, sus sentimientos y su manera de pensar con objeto de ser reconocidos por el clan e integrarnos en él. No somos nada sin el amor de nuestros familiares más próximos. Así pues, hacemos todo cuanto nos es posible para satisfacerlos. Una parte de nuestra psique se transforma en espejo e imitamos no solo los rasgos más amables de los parientes más cercanos, sino también sus irritaciones, sus alegrías, sus depresiones. Una vez convertidos en adultos, gran parte de nuestros sentimientos nos pertenecerán, pero también llevaremos la huella de algunos miembros de nuestra familia incrustados en nosotros, así como también algunas angustias parásitas. 9. Acá hace una aclaración, como en este caso de una célebre escultora que había conseguido todo cuanto había deseado en su vida, prosperidad, éxito, familia, equilibrio, etc., pero que sin embargo padecía frecuentes crisis de melancolía inexplicables que la inducían a sentir deseos de suicidarse de un tiro en la cabeza. En realidad, esa melancolía y esa obsesión suicida no eran propiamente suyas, sino que provenían de su madre, una mujer con vocación artística frustrada. Una vez que tomó conciencia de ello, un acto de psicomagia le permitió liberarse definitivamente de esta herencia psicológica. Esculpió una pistola en mármol, la pintó de color negro y la colocó en bolso, llevándola permanentemente consigo durante un mes lunar. Cuando tuvo la menstruación, se la envió como regalo a su madre junto con una caja de bombones con forma de corazón. Más adelante veremos cómo la psicomagia permite devolver estos sentimientos espejo a la persona a la que pertenecen bajo una forma artística no agresiva. El necesario proceso de identificación comienza por una introyección de la proyección que nuestros padres hacen sobre nosotros. En efecto, si ellos nos ven como hijo, hija inteligente, impulsivo, flojo o torpe, asumiremos esas cualidades, esos defectos, estos calificativos como parte de nuestro repertorio y de nuestra personalidad y nos remitiremos a ellos con mucha frecuencia, pues marcan el rol que se nos ha adjudicado para ser reconocidos o también aceptados. Y si así sucediera, continuaríamos desarrollando todo cuanto nuestros padres esperan de nosotros. Por ejemplo, seguir siendo buenos, no molestarles con rabietas o llantos escandalosos, ser aseados o afectuosos, obtener buenas calificaciones, etc. Y las cualidades preferidas de nuestros padres, el lado artístico, si ellos son artistas, el aspecto deportivo, si son deportistas, la crueldad, si son personas crueles, etc. Si a pesar de todo esto nos sentimos aún excluidos, habremos de hacer esfuerzos sobrehumanos para convertirnos en lo que la familia habría deseado que fuéramos, aunque para ello tengamos que pagar el precio de nuestra propia vocación o despreciar nuestra identidad sexual. Es así como una mujer se puede convertir en un chicazo o un excelente músico Es así como una mujer se puede convertir en un chicazo o un excelente músico en un experto contable. Un niño acepta todas las etiquetas que se le quieran imponer y se sirve de ellas para formarse una imagen de sí mismo. Si sus padres le niegan su amor, él siempre encontrará alguna excusa para justificarlo, diciéndose cosas como, bueno, es que están enfadados porque les he desobedecido, porque yo no valgo nada. De todas maneras, aunque yo me porte mal, a pesar de que sea muy malo, ellos siempre estarán ahí para protegerme. Es necesario que yo conserve esa identidad defectuosa porque si la cambio, ellos dejarán de reconocerme como un miembro más de la familia y me abandonarán.
Esta es la manera en la que se forja nuestra personalidad adquirida, sacrificando la soberanía de nuestros auténticos sentimientos. Si no nos interesara en absoluta los estudios que nos obligan a cursar, entonces seremos unos vagos o unos estúpidos. Si repetimos como papagayos las opiniones del patriarca de la familia, nuestro abuelo, seremos muy inteligentes. Si reprimimos nuestra energía y nos plegamos a las órdenes neuróticas de una madre obsesionada por los asuntos domésticos, seremos buenos y bonitos, etc. La familia espera de nosotros que nos parezcamos a alguno o a más de uno de sus miembros. Está mucho mejor visto ser una copia de alguien que ya existe que parecernos a nosotros mismos. No es poco frecuente ver a todo el clan inclinarse alrededor del niño recién nacido y hacer de él o ella un retrato digno de un Frankenstein, como si fuera un collage hecho de retales de cadáver. Tiene la nariz de su abuelo, los ojos de su madre, da chilliditos como su madre, que para eso es cantante, es moreno como su abuelo, tiene las manos de su tío. Cuando los padres se encuentran en una situación de conflicto, los niños se dividen para poder realizar los contradictorios deseos de ambos. Siendo ya adulto, es igualmente posible introyectar otros valores diferentes a los de la familia, otras situaciones, otras huellas. El éxito mundial de la gurú India Ama, cuyo darshan, contacto del discípulo con el maestro espiritual o la divinidad, consiste en tomar entre sus brazos a los fieles y arrullarlos mientras le transmite simbólicamente el amor incondicional y absoluto de la Madre Cósmica. Puede que se deba a que muchas de las personas que acuden a recibir ese abrazo, lo que en realidad buscan es tener la experiencia de sentirse únicas entre la muchedumbre. Los abrazos de Ama, que se comporta como una auténtica santa, los reciben miles de personas en cada una de sus jornadas de audiencia, una experiencia que no han podido vivir frecuentemente en el seno de su hermandad. En cuanto a la proyección, esta consiste en atribuir a otra persona sentimientos que emergen de dentro de nosotros con el fin de protegernos de una situación emocional que no se consigue dominar. Se confieren así a una persona unos defectos o unas cualidades que no existen, pero que sirven para moldearla de conformidad con el modelo familiar preexistente. La proyección reactiva en la vida adulta se manifiesta en interpretaciones de roles que pertenecen al pasado. En este sentido, es bastante frecuente encontrar personas que no fueron suficientemente escuchadas en su familia cuando eran niños. Acusar a allegados suyos de hablar demasiado o no entender lo que se está diciendo. También hay casos en que personas que han tenido conflictos con algún miembro de la familia atribuyen o aplican a alguien ajeno la misma agresividad de su padre, madre o hermano que manifestaron hacia ellas. La proyección no es solamente un mecanismo de defensa, sino que, además, es una energía activa capaz de transformar la realidad, de igual manera que un colorante transforma el color de la materia en la que se aplica. Nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestras acciones modifican significativamente la realidad. Si he tenido un conflicto con un hermano, voy a llevar hasta conflictos de la misma naturaleza toda relación significativa que yo pueda tener con alguien. En general, no solemos ser conscientes de estos procesos de identificación porque estos mismos ocultan heridas insufribles. Los descubrimientos más recientes en el campo de la neurología nos demuestran que el cerebro humano, en el marco de las competencias que tiene adjudicadas tanto cognitivas como motrices o emocionales, siempre elige la solución que mejor se puede adaptar al instinto de supervivencia. Dicho en otros términos, y en el plano emocional, se tiende a reaccionar de la manera que ocasione el menor mal que sea posible. Así pues, para un niño maltratado por su padre es mucho menos doloroso achacar dicha forma de actuar a todas las figuras masculinas representantes de la autoridad, profesores, superiores jerárquicos, policías, etc., y de considerarlos en bloque como unos cabronazos, prefiriendo soñar con la perfección de la que hacen gala figuras inaccesibles e idealizadas, Gandhi, Nelson Mandela, el Papa, el Dalai Lama, en vez de enfrentarse a los sufrimientos y carencias que ha sentido en su infancia por culpa de un padre injusto, ausente, violento o sádico. Conservar la rabia, el rechazo y en el fondo la agresividad que se suele proyectar sobre otro permite evitar entrar en el inmenso e irreparable dolor de un pasado al que nada puede modificar. Porque de la misma manera que la rama talada de un árbol no podrá volver jamás a brotar en el mismo lugar, las carencias del pasado nunca serán plenamente colmadas.
En cambio, y sigue siendo con esta metáfora, el árbol sí que podría seguir creciendo en todas direcciones y le podrán brotar innumerables ramas nuevas. Identificar nuestras proyecciones supone y permite celebrar un duelo por aquellas reparaciones que jamás tuvieron lugar, así como continuar creciendo en las múltiples direcciones que no sean accesibles al día de hoy. La tríada y el destino. Vamos a abordar aquí la forma en que la relación inicial del niño con sus padres moldeará su destino futuro. El pensamiento antiguo representaba el destino como una divinidad ciega que determinaba por adelantado, de manera precisa e irrevocable, la evolución de los seres vivos. En latín, el verbo destino significa fijar, decidir, decretar. Las tres moiras de la mitología griega, las parcas para los romanos, eran sus implacables ejecutoras. En los orígenes, cada humano recibía su moira, literalmente su parte, porción, de vida, de felicidad, de pruebas a superar, de desgracias, etc. Cloto, la primera moira, hilaba la existencia de cada individuo. La quesis la enrollaba, guiando y midiendo la longitud del hilo tejido por Cloto. Y la última de las tres, Átropo, era la encargada de cortar el hilo de la vida cuando Láquesis así se lo indicaba. Y no había nada que pudiera cambiar el curso de su acción. A este respecto conviene que nos preguntemos desde una perspectiva metagenealógica sobre el concepto destino. Podemos asegurar que el destino de un individuo representa tres posibilidades: el destino básico, que desarrolla sin intervención exterior ante una semilla o un árbol joven. Un jardinero experto puede predecir su destino, es decir, sabiendo de qué especie se trata, puede saber cuántos años tarda en desarrollarse, qué cuidados necesita, qué frutos podría dar, etc. Pues, de la misma manera, todos y cada uno de nosotros tenemos un determinado número de predisposiciones biológicas y psíquicas. 2. Nuestro libre albedrío. Si se previene a una persona de un peligro potencial diciéndole, por ejemplo, si conduces a tal velocidad y en tales condiciones meteorológicas, te arriesgas a tener un accidente mortal, esta persona puede cambiar el curso de su existencia por su propia voluntad o por la voluntad de alguien que interviene desde afuera. La conciencia, ya se trate de la nuestra o la de otra persona, tiene la capacidad de crear en cierta medida un nuevo destino. 3. Influencia de elementos externos, familiares, sociales, culturales. Sobre las predisposiciones psicológicas y biológicas de un individuo, tradición familiar, problemas diversos, epidemias, guerras, etc. La resultante de todos estos factores conducen a cada uno hacia la vida y la muerte que le correspondan, pero existe en asimismo una fuerza mayor que no es destino, sino destinación. Meta, finalidad, punto de llegada. De cara a la adversidad siempre es posible tener diversas reacciones, y los obstáculos pueden anularnos o destruirnos o bien hacernos avanzar o evolucionar. Es precisamente la calidad de nuestras reacciones lo que determina, en una buena parte, la forma en la que viviremos y moriremos. Dicho en otras palabras, el destino depende en gran medida de decisiones y actos estrictamente individuales. Hemos comenzado a ver en el capítulo dedicado al nacimiento hasta qué punto la vida intrauterina y el parto pueden modelar el carácter de una persona. Toda la psicología moderna nos indica igualmente que las reacciones que el niño mantiene con sus padres durante los primeros años de su vida modelan su destino futuro. Desde nuestra óptica, se puede decir que si los padres tienen como prioridad inducir a su hijo a que descubra su tesoro interior, sus propios valores, todo aquello que le hace único, dichos padres participarán en la creación de un destino muy positivo para él. Sin embargo, si las relaciones resultan negativas, si los progenitores rehúsan o son incapaces de convertirse plenamente en verdaderos padres, el destino del niño no será otra cosa que una caricatura de los peores aspectos del árbol genealógico. Será pues la víctima propiciatoria de la trampa que le pueda tender el pasado. Si el niño que nace es considerado por la familia como un elemento más o menos singular de un todo al que él se incorpora, para el niño, por el contrario, sus padres son personas absolutamente únicas, irreemplazables
y garantes de una seguridad vital desde su primer aliento de vida. Cualquiera que fuera el número de hermanos que integran la hermandad, cualquiera sea la calidad de los vínculos que unen hermanos y hermanos, todos y cada uno de nosotros nos inclinamos antes que nada por nuestros padres, animados además por la necesidad fundamental de mantener también relaciones con los demás. Por consiguiente, el niño considera a sus padres como los suyos propios, los que le lleva a vivir en cierta medida como un ser único, como un personaje central, héroe o víctima de la saga familiar. Si en la oración cristiana el que ora dice Padre nuestro, aceptando con estas sencillas palabras su pertenencia a la colectividad humana y la necesidad de una posición transpersonal en la vida cotidiana, cuando se aboca a los padres generalmente decimos mi padre, mi madre. Por nuestra parte llamamos tríada a esa relación primordial que existe entre madre, hijo, padre. Aun cuando los padres hayan fallecido después del nacimiento del niño, esa misma tríada seguirá existiendo como referencia de base a la construcción familiar. Para poder estudiar la tríada en el árbol genealógico es necesario empezar por comprender la dinámica de las relaciones en el seno de nuestra propia tríada. Yo, mi padre, mi madre, y después ir ascendiendo una generación tras otra para así poder visualizar a nuestros padres y nuestros abuelos en el seno de sus propias tríadas. Las tríadas se organizan según una serie de relaciones que vamos a estudiar un poco más adelante y que incluyen todos los esquemas relacionados con los límites extremos. A. La situación ideal, jamás alcanzada, sería la unión perfecta entre los tres miembros de la tríada, esta santa familia en el modelo último que podemos considerar como proyecto de futuro para la humanidad. Los tres miembros de la tríada unido en las cuatro energías, intelectual, afectiva, creativa sexual y material. B. En el nivel más doloroso nos encontramos con una tríada en la que la desunión es total. No existe vínculo alguno entre el padre y la madre y tampoco hay vínculo entre los hijos y tampoco hay vínculo entre el hijo y sus dos progenitores. Sin embargo, esta suerte de desunión total es realmente inimaginable, dado que todo niño acaba por ser educado por alguien, ya sea una institución anónima o una persona cualquiera, quienes en un momento dado acaban por establecer algún vínculo con dicho niño. Esa situación de orfandad viene a representar la suma de las repeticiones de todos los sufrimientos padecidos por la humanidad, y ello constituye una especie de modelo límite que actúa como contrapunto, como un fantasma negativo. Es cierto que la situación más habitual para cualquier persona se sitúa siempre entre dos extremos. Cada tríada nos forja un destino en particular. El yo relacional es la sede de todas nuestras heridas, nuestras frustraciones y nuestras enfermedades psicológicas. Incluso si nuestro ser esencial, conciencia, amor, fuerza vital, se mantiene siempre sano, nos comunicamos con los demás vía el ser social, porque nuestro ser esencial es incomunicable, es imposible describirlo con palabras y no se puede captar por medio de la conciencia ordinaria. Él sostiene todo lo que nosotros somos y se expresa más o menos completamente a través de nuestra personalidad. Así pues, para existir socialmente, todo individuo debe crearse una personalidad ilusoria que podría conducirle a descubrir su ser esencial, si responde a su llamada, o por el contrario, a negarlo y por lo tanto construirse a sí mismo sobre un ego invasor, negativo y consagrado a repetir los modelos del pasado. Angustias y sufrimientos no existen más que en el ser racional, en el ser relacional, y acaban siendo como una especie de nudo neurótico que nos entrelazan con nuestros semejantes, con todos los seres vivientes y con el mundo en general. Sin embargo, y a medida que nos vamos acercando al ser esencial, las angustias desaparecen y se llega a conocer la alegría de vivir, la que en realidad es nuestra naturaleza verdadera, y por lo que respecta al plano emocional, el camino de la realización nos conduce de la angustia de morir a la euforia de vivir.
las 8 tríadas desde la unión perfecta hasta la desunión total. La tríada de la unión perfecta podría representarse con estas 3 cartas de tarot. La luna, carta 17, el juicio, carta 20, el sol, carta 18. 18 o 19, no sé qué dice. La carta del centro, el juicio, nos muestra a un ser que ha surgido del fondo de la tierra, aquel que estaba en gestación y que ha nacido. Este impulso hacia la conciencia cósmica, representada por el ángel que lanza una llamarada desde lo alto de los cielos, puede tener lugar porque los 3 personajes están al mismo nivel. Padre y madre comparten una completa armonía tanto intelectual como emocional, sexual y material. Al lado de la mujer a la izquierda, que representa a la madre, podemos ver la luna, arquetipo maternal cósmico. Al lado del hombre, que representa al padre, encontramos el sol, arquetipo paternal cósmico. Entre estos 2 astros nace el nuevo ser, que une en su psique los complementarios, masculino y femenino. Las demás parejas del tarot representan aspectos necesarios de la unión para que la tríada, el juicio, pueda tener lugar. Entonces está la emperatriz, número 3, el juicio y el emperador, número 4. La emperatriz y el emperador, imágenes de la pareja humana y pasional, se miran y se compenetran, reinando cada uno de ellos en sus propios dominios. El padre ha despertado en él la mujer interior, lo cual le permite relacionarse con la masculinidad de su compañera. El emperador está sentado sobre un trono en el que un águila hembra está incubando un huevo, que aparece justo detrás de la pluma de su cola. Igualmente la madre ha despertado su masculinidad interior. Su blasón porta un águila macho, lo que le permite relacionarse con la feminidad de su compañero. Esta pareja está ciertamente unida, pero no encerrada en sí misma, y tienen un objetivo en común, el amor consciente, lo cual supone el respeto al otro, a uno mismo y al mundo en general. Así pues, el niño está unido a sus progenitores en la alegría que todos transmiten, y la familia, lejos de ser una fortaleza que se defiende de las influencias exteriores, se convierte en un templo abierto donde todos los seres vivientes son bienvenidos. En esta tríada, la última, se ve a la papisa, carta 17, el juicio y el papa, carta 5. En esta tríada, la madre y el padre muestran igualmente una acción dirigida hacia el exterior. En efecto, habitados por un objetivo espiritual elevado, saben que la familia debe abrirse al mundo y que cada uno de ellos cumple con su cometido, guardando siempre una total y absoluta solidaridad con respecto a la célula familiar. Estos padres, representados por la papisa, con un libro en las manos que podría simbolizar la escritura, la enseñanza, la gestión de cuentas, y el papa, flanqueado por los discípulos que no pertenecen a su familia de sangre, pero que sí pueden ser sus alumnos, sus empleados, sus subcontratistas. No están frente a frente, sino que dándose la espalda, uno apoya al otro, causando en el niño la impresión de pertenecer a una comunidad que es al mismo tiempo solidaria y activa hacia el exterior. En todos los casos, en el arcano el juicio, el que permanece en el centro, en todos los casos es el arcano del juicio el que pertenece en el centro, porque el niño que emerge entre los 2 progenitores no cambia. Él nace abierto a todas las posibilidades, presto a recibir la formación que sus padres le van a dar. Si esta formación se lleva a cabo óptimamente en todos los centros y hacia un nivel de conciencia elevado, la tríada engendrará un hijo realizado, dotado de un destino positivo y pleno, que es precisamente a lo que aspira todo ser humano. Pero debido a la intensa inercia del pasado y a la fuerza de repeticiones actuantes en los planos familiares, social y cultural, que esta situación ideal se dé es bastante raro.
Tríada 1, la unión perfecta. Podemos representar las tríadas esquemáticamente con los siguientes símbolos. Leyenda: unión intelectual, una línea gruesa y negra. Unión afectiva o emocional, una sucesión de puntos. Unión creativa y sexual, una sucesión de líneas entrecortadas, de guiones. Y unión material, una línea grisácea. Entonces, acá vemos la unión con estos 4 líneas entre padre-madre, entre madre-hijo, entre padre-hijo. El niño está plenamente unido a sus padres, que por sí mismos han logrado una unión completa. Como se ha dicho antes, esta tríada no suele darse en realidad, pero sí es una referencia necesaria para la forma de trabajar que proponemos aquí. Pero si una de las 4 relaciones necesarias, intelectual, emocional, sexual, creativa o material, fracasara, no se consideraría la unión como perfecta. Veamos a continuación algunas de estas posibilidades. Podría suceder que en una pareja faltara solo uno de estos 4 aspectos. Por ejemplo, padre-madre comparten un mismo territorio, una misma economía, se entienden bien sexualmente y se aman profundamente, pero son incapaces de ponerse de acuerdo sobre sus ideas, sus creencias, su visión en el mundo. O también ambos comparten ideas comunes y se comunican de una forma satisfactoria, se entienden sexual y materialmente bien, pero no son capaces de amarse porque cada uno de ellos guarda en un rincón secreto de su alma el deseo de encontrar a su príncipe azul o a su mujer ideal. O incluso ambos se comunican muy bien intelectualmente, se aman y viven en completa armonía, pero son incapaces de satisfacerse mutuamente en el plano sexual. Finalmente, la pareja comparte las mismas ideas y una idéntica visión en el mundo. Se aman, se satisfacen mutuamente en la cama, pero no son capaces de encontrar el necesario equilibrio en la vida diaria, donde es posible que uno explote al otro. En otras parejas, 2 aspectos funcionan y otros 2 son un auténtico fracaso. Por ejemplo, ambos se aman y se desean, pero no dejan de pelearse y transformar su vida en un común infierno debido a problemas materiales. En otras parejas podrían ser 3 aspectos lo que faltan para que haya armonía y ambos se verían reducidos tan solo a un entendimiento intelectual, generalmente por sus ideas políticas o religiosas. El amor para ellos es una ilusión despreciable, la sexualidad no les interesa y la vida material no les procura alegría alguna. De manera similar, otras parejas pueden amarse sin conversar jamás, porque sus opiniones son sistemáticamente contrarias o carecen de deseo y permanecen juntos por una cuestión de simple lástima hacia otro, o se habitúan a soportar cada uno de ellos la incapacidad del otro. Ciertas parejas no están unidas más que por un deseo pasional y el resto de su interacción no es armónica sino discrepante. Otras parejas lo que hacen es basar su vida material en un contrato, permaneciendo unidos bien por una sólida prosperidad o bien por una sabia organización de la pobreza. Todas estas parejas citadas como ejemplo en un plano u otro sufren a causa de su unión. Sus hijos, educados en el seno de una unión defectuosa, heredan un destino negativo contra el cual deberán luchar durante muchos años para poder realizar su auténtico proyecto. Ejercicio 12. La tríada de la unión perfecta. No nos vamos a aventurar a hacer aquí una descripción exhaustiva de lo que podría ser la tríada perfecta, porque esta concepción puede variar según cada caso. Incluso aunque ciertos elementos sean universales, en realidad corresponde a cada cual imaginar bajo su propio criterio, el cual podría ser la relación ideal para los 3 protagonistas de la tríada en los 4 centros. Nosotros lo que nos proponemos es simplemente acompañarte a las reflexiones que puedas hacer en este campo. Como en el ejercicio 9, la pareja alquímica, la descripción que hagas de la relación ideal deberá ser válida según tú, para no importa de qué pareja madre-padre se trate, ni qué relación madre-hijo o padre-hijo. Esto permitirá que tu concepción de la tríada, una vez realizada, puedas aplicarla a ti mismo, a tus padres o a todo tu árbol genealógico. Este ejercicio es indispensable porque justo es
en la diferencia que haya entre el tipo de relación que tú puedes concebir y la relación real que te ha sido impuesta, donde da comienzo la toma de conciencia sobre las carencias del árbol genealógico. Se podría argumentar que solamente nuestra experiencia de la familia auténtica, con todos sus fallos, nos puede servir de base para imaginar una familia ideal. Pero este ejercicio consiste precisamente en superar los criterios provenientes de la formación familiar y en reunir toda tu experiencia de adulto, toda la información disponible que puedas imaginar y hasta modelos míticos para reinventar la relación más perfecta imaginable para ti. Será en el esfuerzo que hagas y en los límites que tendrás que afrontar como descubras esos elementos hasta ahora ciegos en tu formación genealógica. Por ejemplo, podrías proponer algo así como lo siguiente. La relación intelectual ideal entre los padres y su hijo supone que se tomen su tiempo para escucharle, explicar todo cuanto no entienda, hablar de su propia profesión de una forma que puedas interiorizar, apoyar sus estudios en el colegio y hacerle descubrir los temas y las teorías que pudiera interesarle, pero siempre respetando, a medida que el niño vaya creciendo, su libertad de opinión. Los padres deberán guiar a su hijo sin hacer que se siente inferior y deberá celebrar a sí mismo sus cualidades de raciocinio e intuición, aparte de hacer un seguimiento de sus estudios y de permitir que desarrolle plenamente su curiosidad. Una vez establecidas estas bases, podrás continuar preguntándote qué relaciones intelectuales entre padres e hijo han existido en realidad en tu propio árbol genealógico. En adelante, dispondrás de un punto de referencia que te servirá para poder considerar si unas relaciones son tóxicas e insuficientes o por el contrario son constructivas, incluso en el caso de que alguna de ellas presenten lagunas. He aquí una lista breve que te permitirá desarrollar todas y cada uno de estos temas. Relación ideal en el plano intelectual. Entre padre y madre, comunicación en la pareja, armonía ideológica y moral, idiomas hablados en el hogar, nivel de lenguaje, actitudes no violentas, libertad de opinión, política y de culto, capacidad para escuchar, cultura, curiosidad de los padres, sentido de humor, etc. Entre madre e hijo, entre padre e hijo. Puedes interesarte por saber la forma en que ocurre la adquisición del lenguaje, en cómo los padres responden a las preguntas del niño, cómo le inculcan y explican las normas, qué relación mantienen ambos con su aprendizaje escolar, cómo le valoran intelectualmente, si sostienen con él una relación basada en el sentido del humor, si le hacen partícipe de sus profesiones e intereses, si realmente escuchan lo que él tenga que decirles y tengan en cuenta sus opiniones, etc. Relación ideal en el plano emocional, entre padre y madre, muestras de afectos, resolución de conflictos, ausencia de chantaje afectivo, ausencia de celos, de críticas, relaciones tiernas, capacidad de perdón, caricias, besos, etc. Entre madre e hijo, entre padre e hijo. ¿Cuál es, según tú, la expresión clara de amor paterno y materno? ¿Cómo se transmite ese amor? ¿Con palabras, con gestos, con hechos, con actitudes? ¿Cómo pueden los padres decir no con amor y poner al niño límites de seguridad? ¿Cómo se celebran las fiestas y los aniversarios? ¿Qué costumbres afectivas se utilizan en el seno familiar? ¿Cómo ayudan los padres a sus hijos a equilibrar emociones negativas, como la tristeza, el miedo, la decepción? ¿Cómo tratan a sus amigos y allegados? Etcétera. Relación ideal en el plano sexual creativo, entre padre y madre. Aquí hay que imaginar la relación sexual ideal entre dos personas que educan juntas a sus hijos, cómo se expresa la creatividad de cada uno y cuál es la complicidad entre los padres en este terreno, etc. Entre la madre e hijo, entre el padre e hijo. ¿Cómo aceptan padre y madre la identidad sexual de su hijo? ¿Qué imagen le dan de su sexualidad y qué clase de educación sexual? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la libertad? ¿De qué forma permiten los padres a su hijo que explore su propia sexualidad? ¿Qué actitud tienen ante la masturbación? ¿Animan al niño en su creatividad? ¿Cómo lo hacen? ¿Le dan tiempo para jugar? ¿Tiene protección a la vez que libertad para tener experiencias creativas? ¿Qué imagen le dan del arte, de la creatividad en general, etcétera? Relación ideal en el plano material. Entre padre y madre.
gestión de cuentas, alimentación, formas de repartir el territorio, etc. Cómo deben entenderse los padres en todo cuanto concierne a sus necesidades y a la de su familia. Cómo comparten el dinero disponible. ¿Cuál es la idea común de los padres respecto al confort, el dinero, el cuerpo o la salud? ¿Son personas completamente libres en relación con el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol, las drogas o ciertos medicamentos? Entre madre e hijo y entre padre e hijo, ¿quién gana el dinero para el hogar familiar? ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién se ocupa de la alimentación? ¿Quién se ocupa de las necesidades del niño? ¿Quién participa en su seguridad y cómo? ¿Qué territorio se le concede? ¿Quién le aporta el sentido del orden, el sentido de la propiedad y de qué forma se hace? ¿Qué imagen se da al niño de su propio cuerpo? ¿Cómo es su relación con el deporte, con las vacaciones y con la actividad física, etcétera? Es sumamente aconsejable haber llevado a cabo este trabajo sobre la tríada de la unión antes de pasar a estudiar las siguientes 7 tríadas, donde intentaremos esquematizar las situaciones de ruptura entre uno o varios miembros de la familia. Dichas rupturas pueden ser totales, uno de los dos padres desaparece, o parciales, ausencia o relaciones concretas, silencio afectivo, rechazo de la comunicación, o si la ruptura tiene lugar en el plano sexual creativo, puede que la madre o el padre rechacen la masculinidad del hijo o nieguen la feminidad de la hija. Igualmente, si nos referimos a la simplificación de las relaciones, tal como vimos en el capítulo 4 sobre las parejas, cabe asegurar que los vínculos y las rupturas pueden adoptar 4 formas distintas. Son estas junto a los símbolos que utilizamos de ahora en adelante. La unión, que es la línea con los 2 puntitos al final. La separación, que es la línea cortada en el medio. El conflicto, que son 2 flechas contrapuestas. Y el dominio, la dominación o sobreprotección, que es un puntito con una línea y un arco con un puntito dentro. En efecto, todo lo que no sea una relación sana que incite al niño a crecer se corresponde con un vínculo tóxico. Por ejemplo, si el padre desaparece y la madre establece un vínculo exclusivo y de fusión con el hijo, esquemáticamente la tríada se convierte en una separación entre madre y padre, una separación entre padre e hijo y una sobreprotección entre madre e hijo. En esta situación se ha producido una ruptura del hijo y de la madre con el padre, del hijo y de la madre con el padre, pero también se ha establecido un vínculo entre madre e hijo que es doloroso. Igualmente, si los padres se ven tan absorbidos por sus conflictos que se olvidan completamente del hijo, el vínculo entre los padres se expresará de una forma conflictiva. Entonces acá vemos 2 flechas entre padre y madre contrapuestas en conflicto y una desvinculación, es decir, una separación, una línea cortada entre madre, hijo y padre e hijo. En este caso, el niño está abandonado y además aprenderá a ver la relación de pareja como un espacio sumamente conflictivo. Las 7 tríadas que vienen a continuación describen situaciones más o menos traumáticas y patológicas. Entre ellas encontraremos suicidios, abandonos, abusos, separaciones, etc. Todas ellas están marcadas por la ausencia de amor y de comunicación, y también todas impondrán al niño un destino negativo y un doloroso camino para encontrar la paz interior. En nuestro inconsciente, esta tríada perfecta es inaccesible, brilla ante todos nosotros como un objetivo esencial. Pero las siguientes 7 tríadas negativas que estudiaremos a partir de este momento serán vividas como una especie de encarcelamiento. Vamos a encontrar situaciones que van desde rupturas leves, psíquica, afectiva o de relevo del padre por un sustituto, hasta graves, duelo y negación del padre ausente o desaparecido, abandonado, etc.
En este sentido, es necesario conservar en el espíritu la idea de que no hay nada que pueda compensar la ausencia de un padre o de una madre. Quienes tienen un lugar destacado en nuestras vidas, abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros padres adoptivos, incluso a pesar de todo el amor del mundo, no podrán impedir que la herida causada se convierta en un obstáculo para la realización de la persona. El hecho de verse privado del amor de un padre o de una madre crea un sentimiento de insatisfacción y de no estar completos que ante todo es necesario reconocer para poderlo colmar. En las tríadas que vamos a ver, no hemos detallado si el vínculo, la ruptura se producen por una separación, un conflicto o una sobreprotección o una dominación, pues habría llevado tantísimos detalles que este libro no podría contenerlos. Todas representan situaciones tomadas de un sentido más amplio, pero siempre absolutamente claro en el que los vínculos se rompen, al menos entre dos miembros de la familia. Todos y cada uno de los ejemplos que siguen a continuación están ilustrados con dos o más relatos de casos prácticos, que, si bien no pretenden tratar de manera exhaustiva la situación evocada, proporcionarán pistas para estudiar las tríadas de tu propio árbol genealógico en términos de relación y de ruptura. Tríada 2. El hijo puente. El padre y la madre están desunidos, y el hijo sirve de puente entre ellos. Normalmente el padre y la madre permanecen juntos por el hijo, por lo cual es a través de él como se comunican. Les sirve de puente de unión. Caso 1. La mujer se queda embarazada debido a un ardid con el fin de poder retener al padre. Finge haber olvidado tomar la píldora anticonceptiva. Este, por su parte, acepta casarse con ella para no estar separado de su hija, pero siente un profundo resentimiento hacia su esposa, a la que además engaña muy a menudo. Lo único que les impide separarse es la hija que los une. En una primera época, hasta la que su hija cumple 3 años, todos los esfuerzos que ambos hicieron para entenderse no provocaban otra cosa que rabia e incomprensión en el otro. Los dos se fueron encerrando poco a poco en el silencio, unidos por el deber y sin violencia aparente. En los casos de disputa o desacuerdo, cada uno de ellos intentaba atraer a la niña para ponerla de su parte, mientras que ésta se sentía mentalmente dividida y siempre culpable, tanto por el amor que ella sentía por su padre como el que profesaba a su madre. Cada vez que se acercaba a su padre, la madre la acusaba de traidora y desleal, y viceversa. Ella echaba a perder la energía de su infancia en intentar ponerlos de acuerdo, en procurar que se comunicaran entre sí, pero todas sus tentativas fracasaban. En el caso de esta niña pequeña, aquella misión imposible la llevó ya en la adolescencia a un intento de suicidio lanzándose por una ventana. En efecto, su caída le permitiría simbólicamente unir el cielo paterno y la tierra materna. Felizmente sobrevivió a aquel intento y enseguida se sometió a un tratamiento de psicoterapia, durante el cual el estudio de su árbol genealógico supuso una toma de conciencia muy importante. Efectivamente, todas las parejas de su árbol genealógico funcionaban, poco más, poco menos, siguiendo aquel mismo modelo del hijo puente. Caso 2. En esta familia, la desunión entre los padres deriva de un conflicto violento. El consultante afectado así nos los testimonia. Yo tenía 5 años cuando mi padre y mi madre un día tuvieron un enfrentamiento más violento de lo habitual. Me acuerdo perfectamente de haber pensado en aquellos momentos: mi madre no debería insultar a mi padre. Ella ha cometido un error, pero mi padre no debería golpearla. Yo corrí a imponerme entre ellos y con los brazos abiertos exclamé delante de mi padre: «No la golpees más». En ese momento mi madre me cogió en sus brazos triunfante y me enarboló como si fuera un estandarte mientras gritaba: «Ya lo estás oyendo, cabrón, mi hijo me da la razón». Entonces mi padre, con una mirada de desprecio, me espetó en plena cara: «Traidor». Este acontecimiento marcó el inicio de una neurosis que me duró hasta los 40 años.
El padre no puede en ningún caso convencer al niño de que su madre es una enemiga. Por su parte, la madre tampoco podrá arrastrarle hasta su propio terreno. Esta clase de tiranteses provocan unas tensiones que pueden durar años. Un hombre educado bajo tales circunstancias tendrá serias dificultades para hallar una mujer que la respete y podrá además desarrollar un carácter tiránico y posesivo. Su psique estará siempre dividida entre dos personalidades opuestas y por consiguiente sus decisiones carecerán de unidad. Asimismo, se mostrará realmente indeciso, confuso, deseando hacer una cosa y decidiéndose en el último momento por otra. En su fuero interno, una voz le dirá cuando se trata de actuar, «detente», y cuando sea el momento de abstenerse le exigirá, «actúa». Al haberle hecho comprender que únicamente permanecen juntos por su causa y que se separarán en cuanto él llegue a una edad adulta, los padres están imponiendo sobre el niño una responsabilidad aberrante. Si los padres llegaran a divorciarse, cada uno de ellos intentará apropiarse del niño por completo, sin miramiento alguno sobre su vida afectiva. Ninguno de los dos aportará no poder apoderarse absolutamente del niño y le mostrarán con claridad su decepción por no lograrlo. El padre, en su deseo de eliminar a la madre, querrá desempeñar los dos roles, padre y madre. La madre, por su lado, reaccionará de la misma manera que el padre y querrá convertirse en una especie de híbrido entre padre y madre. Y cada uno de ellos podrá ilusionarse con la idea de «mi hijo no tiene problemas, yo le doy todo». Tampoco soportará ninguno de los dos ver que el niño se parece al otro, al enemigo. Si es un varón, el niño corre el riesgo de afeminarse y de ser débil cuando sea adulto para poder conservar así el amor de su madre y no parecerse a su padre. Si en cambio se trata de una niña, esta podría convertirse en una mujer fálica por similares razones. En realidad, una pareja no permanece unida por el bien del niño, sino para vengar en él o en ella lo que a ellos le hicieron sus propios padres. En el fondo, los padres no desean en absoluto ver cómo su hijo se construye a sí mismo, sino que lo que realmente quieren es destruirlo. Este esquema neurótico puede llegar hasta el punto de provocar una enfermedad grave e incluso la muerte del niño, como sucedía en el caso de la joven del primer ejemplo. Los padres, ante esta misma trampa que ellos han activado, comenzarán a acusarse mutuamente. La culpa es tuya. No, es tuya. La tríada 3, la madre puente. Y acá vemos unión entre madre-padre, unión entre madre-hijo, pero no hay unión entre padre e hijo. El padre y el hijo están desunidos. La madre sirve de puente. El padre puede estar ausente física, abandono o psíquicamente. Caso 1. El padre físicamente está presente, pero se siente absolutamente detestado por su esposa. Ha cortado los lazos con ella después de mucho tiempo y duerme en una habitación aparte. La mujer ha trasladado todo su afecto al hijo, con quien mantiene una relación muy estrecha, casi de fusión, que como efecto ha alejado de ambos al padre mucho más. El hijo crece detestando a ese padre ausente e injusto al que considera un auténtico canalla, algo que asume sin darse cuenta verdaderamente del papel de esposo que está empeñando con su madre, a la que ha situado por encima de todas las cosas. Como respuesta de todo ello, el padre celoso y herido en su dignidad refuerza su agresividad, se burla de su propio hijo, le critica constantemente, hace todo lo posible por castrarlo y aplastarlo. El hijo se pregunta cómo pudo su madre amar alguna vez a un hombre así y además unirse a él. Poco a poco comienza a fantasear sobre su madre, creyéndola una santa, pura, que habría soportado pasivamente los asaltos de aquel marido indeseable. Él se ve a sí mismo como si fuese el hijo de la Virgen María y fruto de una violación conyugal. La madre ya no ha dejado de quejarse jamás de la ausencia e inutilidad de su marido, exacerba la actitud ante su hijo y atiza todo cuanto puede el odio del niño hacia su propio padre. La pareja simbólica que ella forma con su hijo le permite sentirse eternamente joven y capaz de dominar a cualquier hombre.
Pero nuestro consultante, que acudió a nosotros siendo ya adulto, sufre impotencia crónica. Su virilidad le resulta insoportable porque rechace la parte de él que corresponde con la figura del padre, y ello por temor a perder el amor de su madre. El estudio de su árbol genealógico le permitió poner en su sitio el vínculo exclusivo que le ataba a aquella mujer y percatarse de que ella había sido realmente la responsable de la ruptura con su padre. Caso 2. Otro consultante en una situación similar nos manifiesta lo siguiente. Hará unos 10 años, una mujer me leyó las líneas de la mano y me preguntó si yo era huérfano. Le contesté que no, y ella entonces me explicó que no tenía en mi mano la línea correspondiente al padre. Me acordé entonces de que a los 8 años renegué de él y nunca más había vuelto a dirigirle la palabra. En realidad, era el padre quien había renegado de él, y si el hijo dejó de hablar con él fue porque el padre no se había vuelto a comunicar con él. Es imposible que el niño rechace a su padre si éste le ama y le trata con ternura. Caso 3. Los padres de esta mujer están separados desde que ella era muy joven, y su padre abandonó por completo su educación. Entregada a la relación exclusiva con su madre, que nunca se volvió a casar, esta mujer creció aprendiendo a odiar a los hombres en general. La descripción que su madre le había hecho de las relaciones sexuales la desanimaron por completo a experimentarlas por sí misma. Consecuentemente, llegó a creerse frígida y las escasas relaciones que intentó mantener con algunos hombres acabaron todas ellas en fracaso sexual. Ella había desarrollado vaginismo y la penetración le resultaba dolorosa, incluso imposible. A los 30 años vivía aún con su madre, formando con ella una especie de pareja afectiva. Ella había intentado asimismo algunas experiencias homosexuales de las que no se sintió satisfecha, principalmente porque las dos mujeres con las que había intentado relacionarse la habían engañado, como su madre un día la había engañado con su padre. Los hombres también la habían decepcionado, conscientemente o no. El hecho de haberse sentido rechazada por su padre le hizo creer que ella no era digna de ser amada. El trabajo sobre su árbol genealógico le permitió volver a tomar contacto con su padre para al menos escuchar su versión sobre aquella historia, expresarle el daño que le había causado tan prolongada separación y conocer bastante mejor la rama paterna del árbol genealógico que le pertenecía tanto como la materna, la única que ella hasta entonces conocía. Tríada 4. El padre puente. La madre y el hijo se encuentran en pleno conflicto o están separados el uno del otro, ya sea psíquicamente o físicamente. El padre sirve de puente entre los dos y encarna el principio de equilibrio. Caso 1. La madre tenía 19 años cuando se quedó embarazada por accidente. Su compañero en aquella época, hijo de una buena familia, le podía ofrecer a la niña un entorno estable, pero los abuelos exigieron que la madre abandonara la custodia de su hija. El padre conservó sus vínculos con su madre, a la que él mantenía financieramente con la condición de que nunca intentara ponerse en contacto con su hija. Y aprovechando la ocasión, él volvió a convertirse en su amante. En su casa, él dominaba como un patriarca y suscitaba la admiración ingenua de su hija, quien le consideraba como el más maravilloso y el más guapo de los hombres. Con el pretexto de protegerla, le impidió comunicarse con su madre, a la que él mostraba como una aprovechada y una inútil. En el fondo, lo que él hacía era apartar a su hija de sí misma. La relación con un progenitor del mismo sexo es uno de los fundamentos de la construcción de la identidad sexual. Durante la adolescencia, la niña buscó la oportunidad de verse con su madre a pesar de todo lo malo que su padre le había contado sobre ella. Cuando la vio, se encontró con una mujer psíquicamente frágil, pero que jamás había dejado de quererla y a la cual se parecía mucho físicamente. Descubrió igualmente en esa misma ocasión que su madre no había elegido abandonarla, sino que obedeció lo que ella creyó que podría ser mejor para su hija. A pesar de lo discutible de esa elección, estos reencuentros la aliviaron notablemente y coincidieron con la curación milagrosa de un tenaz eczema que venía padeciendo desde la infancia.
El padre, sintiéndose traicionado, la culpabilizó y la castigó severamente, incluso retirándole la aportación económica. Para salir del caos afectivo, la joven ha comenzado un estudio de su árbol genealógico para que le permita comprender las motivaciones neuróticas tanto de su padre exclusivo como de su madre dimisionaria. Caso 2. La madre vive con su hijo y su marido, pero es una mujer depresiva, alcohólica, por lo cual el padre ha tomado el control de la familia. Como consecuencia, exalta a su hijo, al que trata como un espejo de sí mismo y hace de él su cómplice, en ocasiones para humillar a su madre. Pero también utilizaba a la madre para rebajar al hijo. Este padre narcisista, en el fondo infravalorado, tenía una gran necesidad de sentirse dominante para reinar sobre su mujer y su hijo. Él los separaba para ser el único a quien se le reconociera el valor que tenía, para ser el centro absoluto de la familia. Él solo se alimentaba de creer que era el gran amor de sus dos subordinados. Mientras tanto, niño y madre iban alimentando un gran odio hacia el padre. Él es el único en sentirse amado y además con la condición de que su hijo se le parezca. Es igualmente posible que el niño no presione para poder comunicarse con su madre porque el padre, patriarca inmaduro, está celoso de él y se lo impide. Numerosos hombres pasan por esa misma experiencia con ocasión del nacimiento de su primer hijo. Siguen siendo los que eran hasta el momento en que su mujer se convierte en una madre que concentra todo su afecto en el recién nacido. Muy a menudo esta clase de hombre no han recibido en su infancia la atención necesaria y llegados a la edad adulta compensan la carencia arrogándose la toma de decisiones importantes y sumiendo a su mujer y a su hijo en una silenciosa obediencia. Se pueden considerar a sí mismos como una desaparición de la madre. Los casos en los que el padre abusa sexualmente del hijo o de la hija, ocasionalmente en estas en las que la madre se convierte en cómplice silenciosa de ese abuso, fingiendo no ver nada o saliendo del lugar para permitir que el acto incestuoso pueda consumarse. Tríada 5. Pareja con el padre. El padre y el hijo están comunicados y la madre está ausente, bien porque ha sido expulsada, porque está gravemente enferma, muerta o quizás porque es incapaz de establecer una relación con el hijo. Caso 1. La madre en este caso falleció cuando el niño acababa de cumplir 3 años. El niño se quedó, como era natural, bajo la custodia del padre. En un primer momento ambos estuvieron muy unidos debido al luto, pero el padre, una vez pasado el duelo, rehusó volver a formar una nueva pareja, santificando a la desaparecida y estimando que nadie podía estar a su nivel. El hijo creció en un hogar puramente masculino, sometido a su padre y formando pareja con él. La ausencia de toda clase de referente femenino le condujo a ignorar tanto su propia receptividad como su intuición. Según los términos en que él mismo expresaba, se convirtió en un auténtico macho, que una vez llegado a la edad adulta coleccionaba conquistas femeninas sin que nadie pudiera satisfacerle emocionalmente. Ante ellas él se mostraba orgulloso, despectivo e independiente, aunque al mismo tiempo enfermizamente celoso. Sus únicos afectos profundos eran sus amigos del mismo sexo. El hijo que había estado separado de su madre llevaba consigo aún, en el caso de que hubiese llegado a desarrollar en él una virilidad convencional, la tristeza y la rabia de no haber recibido la ternura de una madre. Dicha rabia la pone en manifiesto con su desprecio hacia las mujeres, las que consideraba seres inferiores, a las que era preciso someter, prostituir o destruir moralmente. Pero, al mismo tiempo y bajo una apariencia de superhombre, establecía con ellas una relación de niño pequeño en busca de su madre. El oportuno trabajo sobre su árbol le hizo ser consciente del hecho de que no toda su vida había girado en torno a una carencia. No se puede tener confianza en las mujeres, y acabó por reconocer que siempre durante toda su vida había estado buscando el afecto de una madre, pero que en dicha búsqueda había estado teñida de una gran vergüenza y de una absoluta y notable incredulidad. Para poder construirse
le faltaba en aquellos momentos desprenderse del ejemplo exclusivo de su padre. Caso 2. La madre había engañado al padre muy poco después del nacimiento de su hija. Al enterarse de la infidelidad, cogió inmediatamente a la niña y se la llevó a vivir con él a un país extranjero. Durante toda su infancia, la niña no tuvo otra cosa que insultos hacia su madre. Es despreciada, mancillada y simbólicamente eliminada. Esta concepción tan negativa de la condición femenina la marcó sensiblemente. A medida que iban pasando los años, ella tendía a masculinizarse cada vez más, convirtiéndose en la primera de su clase. El padre sentía un gran respeto por la capacidad intelectual que él consideraba un atributo masculino, de ahí que se refiriese a la madre como una persona débil, y también manteniendo un aspecto físico andrógino, cabello muy corto, ropa masculina, etc. Se comportaba como un chico y ciertos síntomas corporales cristalizaron en diversos conflictos con su feminidad, reglas dolorosas, quistes en el pecho y ovarios. Su cuerpo obedecía a una lealtad inconsciente hacia el padre, y aquella atracción incestuosa por su padre la llevó a formar pareja con un hombre mucho mayor que ella. A partir de entonces, odió el hecho de quedarse embarazada y dio a luz con dificultad. Además, había desarrollado un carácter sumamente competitivo, con menosprecio a las mujeres, y se había especializado en un campo profesional, la logística, que generalmente está reservada a los hombres. Ella vino a consultarnos porque se daba perfecta cuenta de que, bajo su apariencia guerrera, buscaba sin cesar una satisfacción imposible de alcanzar y vivía pensando que ella no tenía cabida en ninguna parte. Cuando la madre fallece y el padre se vuelve a casar, puede ser muy difícil para un niño aceptar a su madrastra, si ha idealizado a su madre difunta. La considera como una intrusa que le roba a su padre y sufrirá la traición de éste. Un hijo educado en tales condiciones puede desarrollar un serio rechazo a ser padre él mismo, porque asimilará el hecho de convertirse en adulto con una traición. Tríada 6. Pareja con la madre. Este es un caso bastante frecuente porque casi siempre es la madre quien se ocupa de los hijos desaparecidos. Desaparecido el padre. La madre se mantiene unida con el niño mientras que el padre está ausente, muerto, enfermo o íntegramente absorto en sí mismo. Por lo tanto, es incapaz de transmitir la mínima instrucción o enseñanza o repartir el mínimo afecto e incluso estar presente cotidianamente. Cuando el padre queda eliminado, el hijo o la hija aprenden a minimizar el mundo a través de los ojos de su madre, lo que les lleva a reproducir en ellos mismos el fracaso familiar. Caso 1. La madre se quedó embarazada de un amante circunstancial que en ningún momento quiso asumir la paternidad de su hijo. La madre, por su parte, no deseaba mantener ningún vínculo durable con nadie, por lo que el niño creció a solas con ella. Esta mujer, exasperada por la negativa del padre a mantener cualquier clase de relación con su hijo, rechazó en bloque a todos los hombres y concentró todo su afecto en su pequeño, el cual, llegado a la pubertad, no desarrolló la vellosidad correspondiente y cogió mucho peso, manteniendo hasta los 17 años una apariencia de angelote. La madre, que rechazaba conscientemente a todos los hombres, se negaba a admitir que su hijo se iba convirtiendo en un adulto. Ella, sin embargo, vino a la consulta porque estaba preocupada por los humores depresivos de su pequeño, quien por aquellos días los alternaba con excesos de rabia. La madre acabó por comprender que si su hijo no encontraba un modelo masculino digno de admiración y de confianza, un guía que llenara aquella vida condicionada por la ausencia del padre, no sería capaz, jamás, de reunir la fuerza masculina que le faltaba. Finalmente la madre acabó reconociendo que experimentaba un cierto placer al sentir a su hijo sumiso y dependiente de ella, pero motivada por un verdadero amor hacia él, aceptó acometer en ella todos los cambios necesarios para permitir a su hijo crecer y convertirse en un hombre. Reanudó el contacto con el padre, que se mostró abierto a los dos, accedió a conocer a otros hombres, aunque al principio fuese solo para tener una relación de amistad, facilitó las relaciones de su hijo con modelos masculinos estables, entre ellos un profesor de artes marciales, y trasladó su dormitorio
para que su habitación y la de su hijo no estuvieran contiguos, sino distanciados por un salón y un pasillo. En numerosos casos, un hijo educado por una madre sola, posesiva y decepcionada por los hombres, pasará todas las penalidades del mundo para asumir su virilidad y tendrá tendencia a seguir siendo un niño en el plano emocional, sexual y o mental. Esto es algo que puede conducir a experimentar sensaciones como sentir asco de su propio esperma, tener eyaculación precoz, verse afectado por inexplicables arrebatos de cólera y de angustia, o encontrarse con mujeres que lo desprecian o lo dominan por completo. Puede también que se niegue a tener hijos por medio de transformarse en un padre ausente como el suyo. Además, les costará mucho llegar a cortar los vínculos que le unen a su madre, a quien quiere y detesta al mismo tiempo. Ella le parecerá una mujer absorbente y castrante y le tendrá miedo, pero seguirá atado a ella porque en su memoria infantil su madre representa la seguridad absoluta. Caso 2. El divorcio de los padres se produjo cuando la pequeña niña tenía apenas 1 año. El padre se había mudado muy lejos, había rehecho su vida y había dejado de tener contacto con su exmujer y su hija. La niña encontraba una situación en la que debía formar pareja con su madre, actriz, que no deseaba volver a convivir con un hombre porque, según sus propias palabras, había tenido ya una dosis más que suficiente. La hija podría convertirse en su muy viril novio, si la madre es inmadura o infantil, o en muy femenina novia, si la madre es fálica. En este caso, la pequeña, que se parecía mucho a su madre, se convirtió en su doble, permaneciendo de forma perenne enclaustrada en una relación simbiótica. La madre trataba a su hija como si fuera una muñeca con la cual jugaba y a la que hacía confidencias, pero también a la que exigía además que fuera su público, recitando ante ella sus monólogos y pidiéndole su opinión. Durante la adolescencia, la madre se convirtió en su rival, multiplicando sus operaciones de cirugía estética y filtrando abiertamente con los chicos que su hija llevaba a la casa. Aterrorizada por la eclosión de esta joven mujer con quien corría el riesgo de que la destronara, la madre la criticaba e infravaloraba cruelmente, prohibiéndole cualquier manifestación de su propia sexualidad e inculcando en ella gran temor hacia los hombres. Nuestra consultante sentía constantemente el peso del juicio de su madre sobre sí, si se consideraba una copia exacta de su madre, pero en peor. Se sentía realmente obsesionada por la carne de su madre hasta el punto de llegar a imaginarse cada vez que engordaba algún kilo que era la grasa de su madre invadiéndola. Llegada a la edad adulta, la joven seguía estando prisionera de la misma simbiosis en la que ella hacía el papel de dominada, angustiada, tenía la impresión de no encontrarse a sí misma, se compadecía de su propia existencia y comenzaba a buscar su verdadera vocación, a preguntarse para qué servía ella. Solamente su madre parecía tener derecho a existir. Consumida por una oscura necesidad de contacto con su padre, su propia sexualidad se había visto eclipsada por infecciones genitales y unitarias, micosis, cistitis, flujos malolientes e inexplicables. El estudio de su árbol genealógico, combinado con algunas sesiones de psicoterapia, le ayudó a romper esta simbiosis con su madre. Una simbiosis con la madre puede llegar a adquirir un carácter sexual demostrado. En los casos en los que un padrastro entra en la vida de una niña que lleva tiempo viviendo simbióticamente con la madre, no es raro que éste no establezca diferencia entre madre e hija y acabe convirtiéndose en amante de la última. O bien la niña puede llegar a casarse con un hombre débil, de poco carácter, y con él tener hijos que ella ofrecerá simbólicamente a su madre. Apenas hayan nacido, se los confiará para que sea ésta quien se ocupe de ellos y los eduque. Así, inmadura para siempre, vivirá como la hermana mayor de sus propios hijos que estarán siendo criados y educados por su madre, la abuela. Caso 3. Cuando se trata de una familia unida en la que el padre ha muerto, el hijo puede llegar a idealizarlo desmesuradamente. Le será más fácil convertirse en adulto porque sentirá esa falta de un maestro, de un guía más fuerte que él.
no encontrará nunca su propio lugar y se sentirá condenado a desaparecer. Un fotógrafo venezolano cuyo padre había sido aviador del ejército del aire de su país y que murió al estrellarse el aparato en el que volaba durante un combate contra la guerrilla, adquirió la costumbre de fotografiarse disfrazado de Simón Bolívar, con la cabeza decapitada, 1 metro por encima del cuerpo gracias a un hábil fotomontaje. Cuando él era todavía un niño, su madre idealizó al heroico esposo y colocaba cada día en su retrato una rosa fresca. Este fotógrafo tuvo la necesidad de realizar un autorretrato disfrazado de héroe, estando metafóricamente muerto y decapitado como su padre tras el accidente. Era para él la única forma de que podía conseguir el amor de su madre. Cuando es una niña quien queda huérfana de padre, sufrirá mucho su ausencia y cuando se convierta en una mujer no habrá oído nunca frases tiernas y cariñosas gracias a las cuales su padre puede estimular a su hija para que construya su feminidad. Eres muy bella, eres graciosa por naturaleza, qué voz tan agradables tienes, etc. Pero cuando desaparece el padre, la niña puede mostrar tendencia a inclinarse hacia la otra vía, la otra vida, es decir, hacia el reino de los muertos para buscarle allí. Y en lugar de a su padre ella amará a un fantasma, adulará, correrá el riesgo de mantener relaciones con hombres que le harán daño, idealizados, ausentes o enfermizos. Caso 4. Una mujer que no paraba de tener accidentes que la obligaban a permanecer largas temporadas en el hospital, se acordó un día de que cuando era una niña su padre alcohólico la sacaba a pasear de paseo, pero él se iba deteniendo en todos los bares del barrio para tomarse un vino en la barra. Después, borracho y contento, regresaba a casa ayudado por su hija. La pequeña, convertida en su guía, adoraba a su padre y ni siquiera se planteaba hacerle la menor crítica, pero su padre cayó gravemente enfermo y tuvo que ingresar a un hospital donde finalmente falleció. Como la entrada en este lugar estaba totalmente prohibida a los menores, al no haber podido ver a su padre en ningún momento, ella creía que el hospital se lo había robado y que lo tenía prisionero allí. Cuando ya fue adulta, provocaba ella misma los accidentes para poder entrar en el hospital donde buscaba las huellas de su querido padre. Caso 5. La madre ha ocultado la verdad a su hija. Su padre, educador de profesión, no era su progenitor, pero ella había crecido sin saberlo. Llegada a la edad adulta, su madre le confesó que ese al que creía su padre en realidad no lo era, sino que se trataba de su padrastro, y entró en una profunda crisis porque su supuesto padre, sobre el cual ella había proyectado un fuerte deseo incestuoso, aunque reprimido completamente, en este momento se reveló como un hombre normal más y con quien teóricamente podría concebir un hijo. Excluida la consanguinidad, la prohibición del incesto dejó de estar activa. Las caricias que ella recibía o había recibido de él podrían haber estado destinadas a un amante y eso la condujo a desconfiar de los hombres, de las mujeres, de ella misma y del mundo entero.